El año 2022 no ha sido fácil para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pues ha quedado en medio del deterioro de las relaciones con Occidente, liderados por Washington, quienes se han empeñado en bloquear a Rusia del mundo en diferentes ámbitos como el tecnológico, el diplomático, el financiero, el económico, el espacial y el cibernético. Ahora, comenzando el año 2023, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha dado una conferencia donde se toca un amplio abanico de cuestiones internacionales como la operación militar especial en Ucrania, la desglobalización, la potenciación de la alianza con China y la cereza sobre el pastel, las relaciones de Rusia con América Latina. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha ofrecido una rueda de prensa el 18 de enero para resumir los resultados del Ministerio de Exteriores ruso en 2022, un año histórico para el mundo y principalmente para su propia nación. El acto fue moderado por la dama rusa María Zaharova, quien tiene el cargo de portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. La rueda de prensa, junto con la sesión de preguntas y respuestas, duró exactamente 2 horas y 56 minutos. Cuando Rusia inició su operación militar especial en febrero de 2022, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea aumentaron la ayuda militar a Kiev e impusieron numerosas sanciones contra Moscú. Mientras tanto, los países no occidentales adoptaron una postura más reservada, oponiéndose a los intentos de aislar a Rusia. Lavrov empezó por señalar que mientras Occidente intenta culpar a Rusia del desarrollo de la crisis mundial, la crisis empezó a tomar forma mucho antes de que Moscú iniciara su operación militar especial para proteger su propia seguridad y la de los ciudadanos rusos que vivían en la región este de Ucrania, los cuales han dicho que recibían un trato de exterminio. Señaló a Washington de hipócritas, diciendo que la política de Washington en los asuntos internacionales significa lo siguiente: se nos permite hacer lo que queramos, donde queramos, en cualquier confín de la tierra. Todos los demás no deben hacer nada sin nuestro consentimiento, aunque su propia seguridad se vea amenazada. El ministro ruso advirtió que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia podrían utilizarse pronto contra cualquier estado que desobedezca las órdenes de Washington, enumerando una amplia gama de herramientas utilizadas para frustrar a sus competidores geopolíticos, entre ellas la demonización, el chantaje, las restricciones, la amenaza de la fuerza y la destrucción de los lazos diplomáticos. Para describir el enfoque occidental de los asuntos internacionales, Lavrov utilizó el término colonialismo, definiendo que el colonialismo es cuando un país captura a otro y vive a sus expensas, subordinando todos los planes y estructuras a otro país, afirmó el ministro. Sorprendentemente, algunos miembros del Club Occidental han adoptado un enfoque similar hacia sus supuestos pares. Lavrov señaló que Estados Unidos está resolviendo sus problemas económicos y militares a costa de la Unión Europea. El ministro señaló también cómo la confianza rusa en las promesas y la buena voluntad de Occidente se ha quebrado estrepitosamente. Occidente ha violado sus promesas verbales, dijo Lavrov, refiriéndose a las afirmaciones de Estados Unidos y Europa Occidental sobre la no ampliación de la OTAN, sino que ha abusado repetidamente de los acuerdos firmados
incluidos los acuerdos de Minsk de 2015. Las cosas nunca volverán a ser como antes, dijo Lavrov. No habrá más situaciones en las que nos mientan, firmen documentos y se nieguen a cumplirlos, como ocurrió con los acuerdos sobre la regulación de la situación en Ucrania firmados por Alemania, Francia y Polonia. Los acuerdos de Minsk. Todo este tiempo nos han mentido a la cara, pero ahora se han quitado las máscaras. En el caso de Ucrania, Lavrov expuso que Rusia está dispuesta a negociar propuestas serias para un arreglo pacífico. Sin embargo, fue Occidente quien prohibió a Kiev mantener conversaciones con Moscú y en su lugar intensificó el suministro de armas. En cuanto a las perspectivas de negociación, esto se ha discutido decenas de veces, dijo el ministro de Asuntos Exteriores. Cuando apoyamos la petición ucraniana de negociaciones y el proyecto de acuerdo ofrecido por Ucrania en marzo de 2022, Ucrania recibió una bofetada de Occidente. Los representantes occidentales dijeron que era demasiado pronto para pasar a las negociaciones, que había que dar más armas a Kiev. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó iniciativas completamente absurdas, donde Rusia tendría que asegurar, ceder todo y proporcionar seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad biológica, retirada de las tropas rusas de todas partes, arrepentimiento oficial, un juicio con condena, etc. Escenario inaceptable para la Federación Rusa. Los objetivos de la operación militar especial de Rusia, lanzada el 24 de febrero de 2022, están determinados por los intereses fundamentales de seguridad de la Federación Rusa, subrayó el ministro, como la seguridad de su propia nación ante ataques desde los países fronterizos y también para los rusos que residen en la parte del Donbass y Lugansk. En Ucrania, como en cualquier territorio fronterizo con Rusia, no debe haber ninguna infraestructura militar que amenace a nuestro Estado. No debe haber discriminación, persecución contra nuestros compatriotas que son ciudadanos del Estado ucraniano, pero quieren mantener su lengua, su cultura y la oportunidad de criar a sus hijos en esta cultura, de acuerdo con la Constitución de Ucrania, dijo Lavrov. Recalcó que a Washington también se le acaban los amigos, puesto que ningún país árabe se ha sumado a las sanciones a pesar de la presión sin precedentes y más severa de Occidente. Enfatizó que Rusia sigue manteniendo cooperación con los estados del Medio Oriente y se esfuerza por resolver cuestiones urgentes de la región. Lavrov también se refirió a las crecientes relaciones de Rusia con las naciones africanas. El año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores describió la cooperación estratégica de Moscú con el continente como una de sus prioridades. Además señaló que el proyecto de ley estadounidense que pretende sancionar a los países africanos por hacer negocios con Rusia perjudica a los africanos y representa una mentalidad colonial. No todos los países africanos pueden dejar tan clara su postura, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, citando las críticas de Pretoria a la legislación estadounidense. También expresó en la conferencia que las relaciones entre Rusia y China son las mejores de su historia. Moscú y Pekín han impulsado significativamente su comercio y cooperación en diversas esferas. Los países también se están integrando en diversas organizaciones internacionales como la ONU, el BRICS, así como en ejercicios y proyectos conjuntos. Occidente ve esto y ha calificado a Rusia y China de amenazas en las estrategias adoptadas por Estados Unidos en la declaración entre la OTAN y la Unión Europea, señaló el ministro. Según Washington, Rusia representa una amenaza inmediata para sus intereses, mientras que China sigue siendo el mayor desafío a largo plazo, señaló Lavrov. Además de las sanciones y las restricciones comerciales, Washington está tratando de atizar a China en una amplia gama de cuestiones como Taiwán, Tíbet, Xinjiang y Hong Kong. Continuó el ministro añadiendo que Pekín entiende claramente que es arriesgado seguir dependiendo de Occidente y operar dentro del sistema dirigido por Occidente. Lavrov también subrayó cómo Moscú goza de buenas relaciones con América Latina y el Caribe,
ya que la mayoría de los países de la región rechazan las sanciones antirrusas y siguen manteniendo la cooperación con Rusia, destacando que con países como Cuba, Nicaragua y Venezuela han cooperado por mucho tiempo. Apreciamos mucho la historia de nuestras relaciones, valoramos su solidaridad en la mayoría de los asuntos de la política mundial, dijo. Siempre nos apoyamos mutuamente en las votaciones de la Asamblea General de la ONU. Señaló también que Rusia está interesada en profundizar sus relaciones con otros países de la región y que, a diferencia de la doctrina Monroe, Rusia no se interesa en los asuntos internos de los países. Estos son los temas que el ministro ruso Sergei Lavrov resumió en su conferencia de prensa, haciendo una síntesis de todo lo acontecido en el año 2022 y mostrando cuál es el punto de partida desde el cual las relaciones internacionales de la Federación Rusa parten en este 2023. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.